Ya lo tenemos, amados hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 16. ¿Lo tenemos todos? Amén. Quiero que estemos en un mismo sentir, enfocado en la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, como está escrita. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 16. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados. ¿En dónde? En la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cuál cosas? Lo siguiente. 16 dice que será el centro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿cómo? Su majestad, su poder. Me llama la atención, hermano, hoy quiero compartir un tema, una generación fundada en la verdad. ¿Cómo se llama el tema? Una generación fundada en la verdad. Amén. Y me llama la atención porque dice, en segunda de Pedro, el discípulo Pedro, el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12, dice: porque esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Me llama mucho la atención y me gusta la traducción Palabra de Dios para Todos. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 dice: ustedes ya saben todo esto. ¿Qué es lo que sabía, amados hermanos, este grupo de personas? Porque esta carta, la segunda carta del apóstol Pedro, iba dirigida, es una carta general, irá dirigida para todo aquel que profesa nuestra misma fe en el Señor Jesucristo. Y les dice, aunque ustedes todos ya saben, ustedes ya saben que solo en Jesucristo hay salvación, ustedes ya saben que es importante vivir la santidad delante del Señor, ustedes ya saben que es importante vivir la obediencia en el Señor, ustedes ya saben que nuestro fundamento es la palabra de Dios, ustedes ya saben sobre todo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está por venir. Este grupo de personas, hermanos, en la fe sabían todo esto, pero el apóstol Pedro les dice: ustedes ya saben todo esto, permanecen siempre en la verdad que les enseño. Sin embargo, yo siempre los ayudaré a recordarles. Amén. Cuán importante, amados jóvenes, como jóvenes que somos, es importantísimo que siempre se nos debe de recordar nuestro fundamento, nuestra fe en dónde está anclado. Aunque nosotros lo sepamos, pero dijo el apóstol Pedro, aunque ustedes lo sepan, pero mi mayor anhelo es recordarle con el fin y el propósito para que ustedes se afirmen, se fundamentan día con día y así van creciendo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, en estos tiempos Dios desea levantar una generación. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque vivimos en un tiempo difícil. Estamos en tiempos difíciles, amados hermanos, donde el evangelio, donde nuestro fundamento se está corrompiendo. Cada día más va corrompiendo la palabra. Van predicando no conforme a la palabra, sino conforme al conocimiento del ser humano, del hombre. Amén. Y es importante que entendamos eso, amados jóvenes, porque Dios desea levantarlo a usted, levantarme a mí, levantar a todo joven que está dispuesto a entregar su corazón al Rey de la Gloria, a Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, amados jóvenes, es tiempo de despertar. Estamos en tiempos peligrosos. Si nosotros no sabemos dónde estamos fundados verdaderamente, dónde está nuestra fe, quién es nuestro Dios, fácilmente puede venir, amados hermanos, falsas doctrinas, falsas enseñanzas que nos pueden derrumbar. Amén. Ese es el propósito de la segunda carta del apóstol Pedro.
Porque, amados jóvenes, en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, en la palabra traducción, palabra de Dios para todo: en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también lo habrá entre ustedes. Y ya lo estamos viendo, hermanos. Tristemente, hermanos, hace falta que se levante una generación celosa por la palabra, celosa por lo que nosotros hemos llegado a conocer, no porque seamos buenos, sino porque Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros, que reveló su identidad en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy mi deseo mío es de que cada uno de nosotros salgamos acá renovado, reafirmado, fundamentado en donde hemos creído. Amén. Porque Dios desea, amados hermanos jóvenes, levantar una generación en estos tiempos. Porque sabe, hermano joven, de aquí en 10 años usted y yo, algunos van a tener 40 años, otros 35, otros 45, otros 50. Y mis hermanos que están al frente de este ministerio, ellos van creciendo más y más y más. ¿Y quién es el que va a estar al frente de estos ministerios? ¿Quién va a representar, amados hermanos, el fundamento de nuestro Señor Jesucristo? Sino nosotros. Pero antes de llegar a ese tiempo, hermanos jóvenes, necesitamos entender en nuestra juventud dónde está nuestro fundamento. ¿Quién es nuestro fundamento? ¿Quién es el que nos ha llamado? ¿Quién estableció un solo fundamento? Porque si nosotros no nos fundamentamos, hermanos, si nosotros no tenemos fundamento, fácilmente, hermanos, vamos a ser derribados. Tristemente hoy, amados hermanos, se ve tantas doctrinas, tantas enseñanzas donde mucha juventud son llamados a esas doctrinas. Pero yo creo con todo mi corazón que hay jóvenes que han entendido que hay un solo fundamento, y ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay un solo fundamento, hermanos. Por eso Dios desea, amados jóvenes, que nosotros nos reafirmemos en el fundamento que tenemos. Este fundamento que tenemos no nos le reveló un hombre, sino que nos la reveló en nuestro corazón el Rey de la Gloria, que vive y que reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, en estos tiempos Dios desea levantar a una generación. Pero esta generación que Dios desea levantar necesita entender que hay un solo fundamento. Y para eso quiero que me acompañen, hermanos, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dios desea levantar una generación de jóvenes, pero que su fundamento, tiene que entender que su fundamento solo hay uno. Amén. Dios desea que esta generación, amados hermanos, que un día representará, amados hermanos, este evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Usted y yo somos representantes del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender, amados jóvenes, y es importante despertar en el tiempo que estamos viviendo. Amén. Ya no es tiempo de vivir, amados hermanos, de estar encendido en fuego momentáneo por un mes, por 4 meses, por un año, sino es tiempo de avivarnos día con día hasta que nuestro Señor Jesucristo, y solamente así, de esa manera, usted y yo vamos a representar el reino de los cielos, vamos a representar el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No importa en qué país vamos a estar, si nosotros entendemos que hay un solo fundamento. Podemos estar en México, en Guatemala, en Nueva York, en Miami, donde quiera que vayamos, nosotros siempre vamos a estar firmes, porque hemos entendido en nuestro corazón y en nuestra mente que hay un solo Señor, hay una sola fe, un solo bautismo, y su nombre es Jesucristo. Ese es nuestro fundamento. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en el autor y consumador, que es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor.
Es importante entender que tenemos un solo fundamento. Todos tenemos 1 Corintios 3:11. Dice así en el nombre de Jesús: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia, amados hermanos, entendemos que la Biblia está, amado hermano, escrita por hombres, pero inspirados por Dios. Aquí, amado hermano, el apóstol Pablo, amados hermanos, inspirado por Dios, dice: porque nadie puede poner otro fundamento. Quizás se puede levantar un hombre, se puede levantar alguien más a poner un fundamento, pero en la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo solo está establecido un fundamento. Amén. No hay más. Ya el fundamento ya está establecido, y ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un solo fundamento. Dios desea levantar a una generación en estos tiempos que entienda en su corazón y en su mente que a la luz de la palabra solamente hay un fundamento. Amén. Podemos ver muchos fundamentos allá afuera, pero tenemos que venir a la palabra, a la profecía más segura, que en esta palabra, hermanos, hermanas, solo está establecido un fundamento, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender, amados jóvenes, en nuestro tiempo actual, como jóvenes, que solamente en la Biblia, en la palabra de Dios, en el corazón de Dios, hay un solo fundamento. Por eso en el principio, Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, un solo creador. En Deuteronomio 4:8 o 6 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Un solo Dios. Y Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Hay un solo fundamento, hermanos jóvenes, y ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Apocalipsis, amados hermanos, podemos ver, dice que los 24 ancianos se postraron y tiraron su corona ante uno que está sentado en el trono, y dice que lo adoraron, lo exaltaron. Eso nos hace entender que nuestra adoración, nuestra alabanza, amados hermanos, nuestra gratitud, nuestras palmas solamente la merece uno, y su nombre es Jesucristo. Si usted lo cree, dele gloria, dele honra, dele alabanza al Rey que vive y que reina por todos los siglos de los siglos, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de despertarnos, amados jóvenes. Usted y yo somos la futura iglesia. Y antes de llegar a ese tiempo necesitamos tener este fundamento en este tiempo de la juventud que tenemos. Es tiempo, amados jóvenes, porque tristemente hay jóvenes que tuvieron, amado, el privilegio de entender este fundamento, pero ahora dice: no pasa nada, si me tatúan no pasa nada, es parte de afuera, Dios solo mira el corazón. Eso es mentira. Muchos amados hermanos, se han levantado falsas enseñanzas donde mucha juventud cree, amados hermanos, con aceptar a Jesucristo, amados hermanos, con eso somos salvos y podemos vivir la vida como nosotros queremos. Hay mucha juventud que tienen ese pensamiento que les han enseñado, hermano, pero la Biblia dice que cuán importante es que nosotros vivamos para Cristo, amados hermanos, no solamente aceptarlo como nuestro único Salvador, sino también como nuestro Señor, que gobierna nuestra mente, nuestro corazón y nuestro caminar. Es importante, amados jóvenes, despertar en estos tiempos, que estamos en tiempos difíciles. Amados jóvenes, nosotros seremos la futura generación que va a estar animando a los niños que están en la escuela dominical, en la escuelita infantil.
Nosotros somos los que vamos a estar motivándolos. Ellos van a ser, de allí van a salir los nuevos líderes juveniles. Y yo creo con todo mi corazón que aquí en la juventud van a salir nuestros pastores, nuestros evangelistas, amados hermanos, nuestros misioneros. Yo creo con todo mi corazón que aquí van a salir las mujeres que serán líderes de las Madres Unidas. Yo creo con todo mi corazón que aquí saldrán mujeres de oración. Amados hermanos, usted y yo, hermanos, no nos olvidemos que nuestra identidad es: somos embajadores de Cristo. Dios dijo que usted y yo somos la luz de este mundo. Dios dijo que nosotros somos la sal de esta tierra. Amados hermanos, usted y yo tenemos la llave del reino de los cielos que tuvo Pedro. Amados hermanos, no es una llave literal. La llave representa el conocimiento del verdadero evangelio. Usted y yo somos privilegiados, amados hermanos, de tener ese conocimiento. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién fundó la palabra? Amados hermanos, usted y yo tenemos ese conocimiento no solo para nosotros, sino para compartirle con la juventud, para compartirle con el pueblo, para animar a la juventud de que entre al fundamento verdadero, la cual es la palabra del Señor, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante entender, hermanos, que hay un solo fundamento. Por eso dice Isaías 45:5, dice: yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Bendito sea el nombre del Rey. Si hay un solo fundamento es porque hay uno solo quien lo estableció, y su nombre es Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, jóvenes? Yo creo con todo mi corazón que después de este consejo de parte del Señor nos vamos a reafirmar en nuestro fundamento. Amados hermanos, es importante entender de dónde viene nuestro fundamento, quién es. Porque de lo contrario, si no sabemos este fundamento, vamos a ser motivados todo el tiempo. Papá y mamá nos dicen: vamos a la iglesia, hijo, que es bueno. Pero cuando un joven entiende cuál es su fundamento, sabe a quién buscar, sabe a quién acudir, sabe a quién adorar, sabe a quién exaltar y sabe a quién buscarlo en todo tiempo. Por eso es importante, amados hermanos, Dios desea en estos tiempos levantar una generación, pero no cualquier generación. Dios desea levantar una generación que ame a Jesucristo. Dios desea levantar una generación que honre a nuestro Señor Jesucristo. Dios desea levantar una generación que esté apasionada por nuestro Señor Jesucristo. Dios desea levantar una generación que esté guiada por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Dios desea levantar una generación que ame la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, Dios desea levantar una juventud que esté fundada en la palabra de Dios. Este es el verdadero fundamento, la palabra de Dios. Necesitamos jóvenes que se levanten en estos tiempos fundados en la palabra. No en Facebook, no en Instagram, no en TikTok, en la palabra de Dios. Ese es el deseo, amados hermanos. Es tiempo de escudriñar la palabra. Por eso veamos el consejo de Dios, amados hermanos, hacia Josué. Vayamos a primera de Josué capítulo 1 y versículo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Dios desea en estos tiempos levantar una generación, pero no cualquier generación, sino una generación que esté fundada en su palabra, que esté firme en su palabra. Porque solo de esa manera, amados hermanos, usted y yo nos podemos afirmar, nos podemos fundamentar. Josué capítulo 1 versículo 8 dice, ¿lo tenemos todos? En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dice así como está escrita. El consejo de Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca ¿qué? Libro de la ley, la cual es la palabra de Dios, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Amados hermanos, este versículo, amados hermanos, muchas veces tiene una mal interpretación por hombres, amados hermanos, cuando hablan de este versículo, cuando dice, cuando tú lees la Biblia y lo empiezas a vivir conforme está escrita, entonces vas a hacer prosperar tu camino. Pero no habla de literal, amados hermanos. No habla una prosperidad de dinero, economía, lujos en esta tierra. No habla de eso. Lo que está hablando el Señor es que entonces harás prosperar tu camino espiritual. Entonces va a haber crecimiento espiritual en tu vida. Entonces vas a ver frutos en tu vida. Entonces vas a ver cambios en tu vida. Entonces serás un joven firme en tu fundamento. Entonces llegarás a conocer más a quien te llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Dios desea levantar una juventud en estos tiempos, pero una juventud, amados hermanos, que esté fundada en la palabra. Porque solamente cuando un joven, una jovencita se fundamenta en la palabra, empieza a escudriñar la palabra, es allí cuando hay cambios en tu vida. Es allí cuando tienes una relación más íntima con el Señor. Es allí, amada joven, amada jovencita, que conoces más quién es tu Dios, quién fundamentó tu fe, quién lo estableció esta palabra. Y allí te darás cuenta, dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Allí te vas a dar cuenta que no es papi y mami quien te está motivando, sino es Dios a través de tu papi y tu mami motivándote, hablándote, animándote, diciendo: hijo, quiero tener un encuentro especial contigo. Pero para eso necesitamos estar en la palabra, hermanos. Quizá hay muchos jóvenes acá que me conocen o algunos no, pero quiero compartir un poquito respecto a cómo yo llegué a empezar a predicar la palabra de Dios. Esto no fue, amados hermanos, de la noche a la mañana, ni mucho menos es una emoción, amados hermanos, sino es un fuego que se encendió en mi corazón cuando empecé a escudriñar la palabra. Amados jóvenes, antes de escudriñar la palabra, el Señor ya me había dado visiones de compartir la palabra. Y yo decía, es un simple sueño, quizás momentáneo, pero llegó un día, una tarde, cuando yo decidí dejar un rato el teléfono, la televisión, cosas que no me edifican, y empecé a abrir la Biblia, amados hermanos, en casa, hasta que un día el Señor tocó mi corazón, taladró mi corazón, y hubo hambre y sed de su palabra en mi corazón. Y desde ese momento empecé a leer la palabra, a hacer parte de mi vida la palabra, a meditar en su palabra, porque esta palabra, amados hermanos, este es el corazón de Dios. Aquí están los planes de Dios. Tú deseas que Dios te hable, tú deseas que Dios te enseñe cosas ocultas. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Pero es necesario fundarnos en la palabra. Es importante que esta generación se levante, pero fundado en la palabra, no en nuestro intelecto, no en nuestra sabiduría, no en lo que sabemos, no en nuestra capacidad, sino la palabra de Dios. Quizá hay un joven aquí que dirá: hermano, yo deseo predicar, yo deseo servirle al Señor. Préstate en las manos del Señor y verás lo que Dios puede hacer en tu vida. Tal vez hay un joven dirá: pero ¿qué le voy a compartir? Es que no vamos a hablar, no vamos a compartir de experiencias, vamos a compartir la palabra de Dios. Y dice la palabra: cuando es predicada, conocerán la verdad, y la verdad hará libre al oyente, la verdad hará libre al joven, la verdad hará libre al pueblo del Señor. Pero es importante, amados hermanos, fundamentarnos en la palabra. Es el mismo consejo que recibió el joven Timoteo a través del apóstol Pablo. Pero era Pablo inspirado por Dios, porque el deseo de Dios siempre es que la juventud se fundamenta en la palabra. Por eso solamente lo voy a leer. Dice 1 Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la cual es la palabra. Amado joven, una pregunta: ¿en qué nos estamos ocupando? ¿En qué usted y yo nos estamos ocupando en estos tiempos? Estamos viviendo en tiempos difíciles, donde no podemos, amados hermanos, dejar que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea corrompida.
Habrá un valiente aquí que dirá: Señor, heme aquí. Yo quiero pararme en tu viña. Yo quiero pararme en tu fundamento. Yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero predicar tu santidad. Yo quiero predicar que es importante la obediencia. Yo quiero predicar que es importante entender que tú vas a regresar. Yo quiero predicar que es importante que cada día nos consagremos para Dios. Yo quiero predicar, Señor, que es importante tener como Señor, no solamente como Salvador. Habrá un joven aquí que decide en su corazón decirle: Señor, heme aquí. Amados jóvenes, nuestro evangelio ha sido bombardeado, corrompido. ¿Quién es el quien va a predicar la palabra de verdad? Sino esta generación. Es tiempo de volver a nuestra identidad. Y la identidad nuestra es: somos embajadores del reino de los cielos. No presentamos cualquier cosa, no representamos cualquier cosa. Estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que creó los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo está avanzando. Dios desea que esta generación tenga, amados hermanos, esta postura como el hombre Num en Salmo 119, versículo 111. Se lo voy a leer para aprovechar el tiempo. Dice: tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Dios desea que esta postura sea esta generación, que encuentre una delicia en la palabra, que se apasione a leer la palabra. Amados jóvenes, aquí no estamos quién sabe más de palabra. ¿Quién ya terminó de leer de Génesis a Apocalipsis? Aquí esto no se trata así. Aquí lo que se trata es escudriñar la palabra. Hay quienes que conocen, con todo respeto lo digo, que es bueno, pero hay quienes que conocen mucha Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero no hay entendimiento, no hay cambios. Pero hay jóvenes aquí que solamente saben Juan 3:16, pero ese versículo lo han captado, lo han entendido, y solamente ese versículo ha hecho cambios en su vida, ha transformado su vida. ¿Por qué? Porque ha llegado a comprender realmente la esencia de ese versículo en su corazón y en su mente. Porque la Biblia dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica, te renueva, te cambia, te transforma para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dele gloria, dele alabanza a Dios con todo su corazón. Por eso Dios desea levantar una generación que su deleite de su corazón sea la palabra de Dios. Amados jóvenes, Dios desea levantar una generación en estos tiempos, pero que esté fundado y que entienda en su corazón que hay un solo fundamento. Hay un solo Dios que merece toda la gloria. Bendito sea el nombre del Rey. Vamos a seguir. Cuando el joven se fundamenta en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el joven entenderá que nuestro Dios es real, que no es un cuento. Y para eso quiero que vayamos una vez más a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16, donde me voy a centrar. Amén. Bendito sea el nombre del Rey. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Cuando el joven se fundamenta en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el joven llegará a entender en su corazón y en su mente que nuestro Dios es solamente uno y que es real, que es verdadero, que es genuino. Veamos lo que dice, amados hermanos, 2 de Pedro 1:16. ¿Todos lo tenemos? Amén. Dice así, en el nombre de Jesús: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Ahí quiero detenerme para comprender el concepto, el consejo, las palabras del apóstol Pedro a esas personas que profesan la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para comprender el consejo debemos de entender la palabra que usó el apóstol Pedro. Dijo: siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué significa la palabra fábulas artificiosas? Significa ficción artificiosas con que se encubre o se disimula una verdad.
El hablar de la palabra fábula significa un relato, una leyenda, un cuento, un mito o una simple historia común y corriente. En otras palabras, el apóstol Pedro, amados hermanos, les estaba hablando a la audiencia y les dice: pues no les hemos dado a conocer el poder. ¿Cuál es el poder, amados hermanos, de nuestro Señor? Hablando del evangelio, porque dice en Romanos 1:16, ¿qué dice? El evangelio, amados hermanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Él está hablando, en otras palabras, el apóstol Pedro le dice: no les presentamos el evangelio porque es un mito. No les enseñamos, amados hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque mamá nos lo contó. No lo presentamos porque es una leyenda. No lo presentamos porque, amados hermanos, es una costumbre. No lo presentamos porque es un cuento. No les presentamos porque es una leyenda para entretenerlos a ver qué pasa. El apóstol Pedro dice: no les presentamos de esta manera, dice, porque dice lo siguiente: sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro, amados hermanos, le estaba diciendo: nosotros les presentamos a un Dios verdadero, a un Dios que reina, a un Dios vivo. Nuestro Dios no es igual que los dioses que están afuera. Los dioses de afuera tienen mano pero no se mueven, tienen pies pero no caminan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Amados hermanos, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pero el Dios que yo les presenté, cuando Él habla, algo tiene que suceder. Cuando Él se hace presente, la juventud es libre. Cuando Dios toca a un enfermo, es sanado. Cuando Dios levanta a un paralítico porque no puede caminar y Dios le dice: levántate y anda, es porque ese paralítico tiene que caminar. El Dios que nosotros presentamos en este lugar y que predicamos hasta la actualidad es un Dios verdadero, es un Dios que puede levantar aún los muertos, amados hermanos. Por eso, amado joven, si hay alguien que viene aquí, amados hermanos jóvenes, con una esclavitud, hoy yo te invito que abres tu corazón, deja que Jesucristo entre en tu corazón y verás que Dios hará grandes cosas en tu vida. Porque nosotros no predicamos porque se nos dice o porque se nos ordena, predicamos porque aún nosotros hemos visto su gloria, hemos visto que Dios se manifiesta, hemos visto cómo Dios liberta al joven, cómo Dios levanta a la juventud, hemos visto su mano poderosa en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro estaba diciendo con una postura firme. Dios desea que tengamos esa postura como el apóstol Pedro, con esa firmeza, con esa convicción de que nuestro fundamento no es un cuento de hadas, no es una leyenda, no es un mito, ni mucho menos una historia común y corriente. Es una historia verdadera y viva. Dios desea que nosotros, amados jóvenes, nos levantemos con esa postura de tener esa firmeza en nuestro corazón, que Dios vive. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo también lo declara. En 1 Corintios 2:4, solamente lo voy a leer para que aprovechar el tiempo. Dice: no les hablé ni predicación con palabras sabias, elocuentes, hablando humanamente, sino que con demostración del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo estaba diciendo: yo no prediqué, no les enseñé, no les compartí la palabra del Señor con palabras elocuentes, por mi estudio, por la inteligencia que cargo. No, yo prediqué la palabra inspirada por el Espíritu Santo, guiado por el poder de Dios. En otras palabras, amados hermanos, lo que nosotros profesamos, lo que nosotros predicamos, es un Dios vivo, es un Dios verdadero, es un Dios real, amados hermanos, que Él se manifiesta. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pedro tenía una firmeza, porque él vio la gloria de Dios. Pedro entendió que quien lo llamó no fue un llamado humano, sino fue un llamado divino. Pedro tuvo la revelación de este fundamento cuando el Señor le dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y todos los discípulos se quedaron viendo, y el apóstol Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios.
con un amado hermano, con una firmeza. Y el Señor le dijo: Pedro, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amados jóvenes, este evangelio no lo profesamos porque se nos reveló, amados hermanos, por un hombre, por una mujer, por un sistema humano. No, nosotros lo predicamos porque el Dios que predicamos es un Dios vivo que se manifestó en nuestro corazón. Estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, pero un día vino ese Dios y se presentó hacia nosotros y nos dio una oportunidad. Ahora profesamos esa fe porque ese Dios es un Dios de esperanza, es un Dios vivo, es un Dios que restaura, es un Dios que cambia, es un Dios que transforma. Bendito sea el nombre del Señor. En una ocasión había un grupo, 2 mujeres que iban, amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo había muerto, y fueron y lo sepultaron. Y dice que al tercer día estas mujeres fueron a ver el cuerpo de Jesucristo, pero cuando se dieron cuenta, dice que la piedra que tenía ya estaba removida, y cuando ellos se dieron cuenta ya no estaba el cuerpo de Jesús. Y dice que se aparecieron 2 ángeles allí y le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Porque nuestro Dios ciertamente murió, pero resucitó con poder y gloria. Ese es el Dios que predicamos, amados hermanos. No es un Dios muerto, es un Dios vivo que reina y que vive por todos los siglos de los siglos. Amado joven, tal vez estás aquí con preguntas, tal vez has venido con obligación porque mamá o papá te trajo. Hoy yo quiero decirte: el Dios que predicamos aquí es un Dios vivo, es un Dios verdadero. Si tú abres tu corazón en esta noche, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Dios es un vivo, Dios es vivo, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Oh, hermanos, yo recuerdo cuando vine por primera vez a esta congregación. Vine y dije: wow, estos están locos. Amén. Porque no entendía el evangelio. Están locos. Aplaude mucho a ese hombre que está arriba. Amén. Pero ahora entiendo que las palmas no es para el hombre, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y de repente dejé de venir y empecé a vivir a mi manera, rapidito resumirla, al punto que voy, que el Dios que predicamos es un Dios vivo. Y llegó un día donde estaba sin esperanza, donde ya quería cambiar porque estaba esclavizado en las drogas y en el alcohol. Ya no quería consumir las drogas, ya no quería beber, quería ser un joven diferente. Miraba a los jóvenes que iban a estudiar, que trabajaban, que honraban a papá, y yo quería ser un joven de ellos. Muchas veces en la casa, en el cuarto, lloraba y meditaba, decía: quiero cambiar. Pero llegaba el momento que no podía, otra vez esclavizado en las drogas, en el alcohol. Pero un día, amados hermanos, llegué a entender por varias personas, varios hermanos que evangelizan, que predican y dicen: Jesucristo es tu salvación, Jesucristo te cambia, Él es tu esperanza, Jesús y Jesús y Jesús y Jesús. Y yo decía: bueno, ¿quién es este Jesús que realmente habla a las personas? Y llegó un día, amados hermanos, que yo caí en la cárcel, y allí fue cuando yo le dije al Señor: bueno, Jesús, si tú eres real, cambia mi vida. Y esa fue mi confesión. Y de repente, cuando llegué en esa cárcel, había un grupo de personas, amados jóvenes, que allí compartían la palabra, que alababan su Dios. Por eso, amados jóvenes que tienen ministerio de alabanza, glorifiquen a Dios con todo su corazón, porque yo creo con todo mi corazón que Dios se manifiesta en medio de la alabanza. Amén. Dios se manifiesta. Por eso cantémosle al Señor con todo el corazón. Yo me acuerdo que la tercera vez que me reuní con ellos, yo estaba atrás y estaban cantando unos coritos, y en el tiempo de la alabanza me acuerdo que descendió un fuego que cayó desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, y ese fuego se retuvo en mi corazón, me redaigulló tanto, y allí fue libre para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y allí llegué a entender quién era Jesucristo. No era un mito, no era un cuento, no era una religión más, era un
un Dios vivo, verdadero, que cambia y transforma el corazón del joven. Por eso, amado joven, si usted viene esclavizado, viene atormentado, viene atribulado en esta hora de la noche, hoy yo le invito que abre su corazón para que Dios haga algo especial en su vida. Oh, joven, yo no sé cuántos se gozan, pero yo me gozo de conocer a un Dios vivo. Yo no soy digno, amados jóvenes, pero Dios ha sido misericordioso. Yo no busco a Dios para quedar bien con mi madre, con todo respeto lo digo. Yo no busco a Dios para quedar bien con mis hijos. Yo no busco a Dios para quedar bien con mi familia. Yo no busco a Dios para que me aplaude. Yo busco a Dios porque Él se merece la gloria, Él se merece la honra. Yo busco a Dios porque he entendido que sin Él nada soy, y solamente con Él, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tiempo que se levante una generación sin motivación, sino que sabe a quién viene a adorar, sabe a quién exaltar, porque dice la Biblia que hoy en estos tiempos es necesario que se levante una generación que adore al Padre en espíritu y en verdad. Es tiempo que se levante una generación que entienda que hay un solo fundamento y que es necesario adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, podemos estar en casa, podemos estar en el colegio, podemos estar en la escuela, podemos estar en el supermercado, podemos estar en la calle, pero allí podemos glorificar al que vive, al que reina por todos los siglos, y su nombre es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Rey. Es tiempo que se levante una generación que adore a su Rey con todo el corazón. Dios no busca una multitud, Dios busca a alguien con un corazón dispuesto. Dios busca a un joven que abre su corazón y le dice: heme aquí, aquí estoy. Dios no busca tu capacidad, joven. El apóstol Pedro vio el poder, la majestad, la gloria de Dios en su vida. Él era un hombre pescador, sin estudio, sin letra. No tenía conocimiento humano. Era un hombre alejado por la sociedad en su trabajito, pero vino uno y fue en busca. ¿Por qué? Porque Dios había visto en su corazón que él sí estaba dispuesto a dejar todo por seguir el maestro. Y conforme el apóstol Pedro empezó a seguir a Jesucristo, fue moldeado, tropezó, se cayó, pero al final, amados hermanos, tuvo vigor, fue lleno del Espíritu Santo y fue el primero en predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque él sabía cuál era su fundamento. Bendito sea el nombre del Rey. Amados hermanos, cuando sabemos quién es nuestro fundamento, no hay nadie que nos pueda derribar. Por eso podemos ver los tres jóvenes, amados hermanos, que no se doblegaron ante el mandato de aquel rey. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era su fundamento. Ellos sabían quién se merece su alabanza. Ellos sabían quién se merece su honra. Ellos sabían en quién han confiado. Ellos sabían quién fue el que los llamó. Dios desea, amados hermanos, que nosotros entendamos eso en nuestro corazón. ¿Quién es el que nos llamó? Solo entendiendo de esa manera usted y yo seremos como la palmera. ¿Han visto la palmera muy larga, amados hermanos? Viene aire, viene tempestad, viene lluvia, se mueve para allá y para acá, pero cuando sale la luz y la luz aclarece y la luz resplandece, esa palmera se para firme. Dios desea que se levanta una generación en estos tiempos, amados jóvenes, firmes en su fundamento, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Por causa del tiempo solamente voy a leer Mateo 16, 13, 17 con esto. Porque de nuestra fe vamos a escuchar muchos conceptos, ideas, pensamientos y comentarios. Pero el problema no está en lo que diga y lo que piensa el mundo o las personas respecto a nuestra fe. ¿Y cuál es el problema? Sino que el problema es cómo está nuestra firmeza, nuestro fundamento en lo que hemos creído. Porque vamos a escuchar comentarios, pensamientos, ideas respecto a nuestra fe donde quiera que vayamos. Simplemente les voy a leer y me detengo por causa del tiempo. Mateo 16, 13 y 17 dice:
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Como podemos ver desde aquel entonces, amados jóvenes, podemos comprender, podemos entender que había muchos comentarios respecto a nuestro Señor Jesucristo. Pero los comentarios, las ideas, lo que decían las personas respecto a nuestro Señor Jesucristo, no le interesaba tanto a nuestro Señor Jesucristo. Lo que a él le interesaba era qué pensaban sus discípulos. Porque dice lo siguiente, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amados jóvenes, la pregunta es aquí, ¿quién es Jesús para ti? La pregunta es, ¿dónde está tu fundamento? ¿A quién buscas? ¿A quién honras? ¿A quién adoras? ¿A quién exaltas? Jesucristo entendió que había muchos comentarios respecto a su persona, respecto a él, pero no le interesaba tanto eso. Lo que le interesaba tanto es que qué pensaban sus discípulos de él. Eso es lo que más le interesa a Jesucristo, amados jóvenes. El problema no es que nos hablan de nuestra fe, la idea, los comentarios, las burlas, las opresiones que nos hacen hacia nosotros por seguir a un Dios vivo. Ese no es el problema. El problema es quién es Jesús para nosotros. Ese es el problema. Por eso es que Jesucristo dijo, le interesaba, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero se levantó un joven. Dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se levantó con una postura, con firmeza. Eso es lo que Dios quiere en estos tiempos. Aunque haya ideas, haya conceptos, haya pensamientos, haya burlas a nuestra fe, pero Dios desea que se levante un joven y que diga, oh, pueden decir miles cosas, pero mi Dios vive y reina por todos los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la importancia de los seguidores de Cristo, los que han creído en Jesucristo. Así que, amado joven, aquí me detengo por causa del tiempo.